Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Y en este caso yo les voy a presentar la reabsorción y secreción tubular. Continuando, la reabsorción y secreción tubular renal es el filtrado glomerular que pasa por los túbulos renales, el cual influye a través del túbulo proximal, el asa de Henle, el túbulo distal, el túbulo colector y finalmente el conducto colector. Posteriormente pasa a eliminarse de la orina. En este proceso se dan a conocer algunas sustancias que son absorbidas en los túbulos y vuelven a la sangre, mientras que en otras se encuentran desde la sangre a la luz tubular. Estos procesos se presentan de la siguiente manera: la filtración glomerular, la reabsorción tubular y la secreción tubular. Consideramos la reabsorción tubular la parte importante para la excreción final de la orina, debido a que es responsable de iones de potasio e hidrógeno que aparecen en la orina. La reabsorción tubular es cuantitativamente importante y altamente selectiva. Mediante la tabla se observa una de las sustancias que se filtran en los riñones en cantidades variables y mediante la fórmula presenta y se realiza el cálculo y se supone que la sustancia que filtra libremente ya no es unida a las proteínas del plasma. Por ejemplo, si encontramos la concentración de glucosa en el plasma de 1 gramo sobre litro, la cantidad de glucosa que se filtra cada día es de unos 1000 litros por día por 1 gramo por litro, es decir, 180 gramos por día. Al mismo tiempo se absorbe la misma cantidad de orina debido a que no se excreta glucosa por la orina. Continuando, también presentamos dos procesos. El primero es la filtración glomerular y la reabsorción tubular, que son cuantitativamente muy intensos en comparación con la excreción urinaria. Por lo tanto, un cambio significativo en cualquiera de los dos procesos produce un cambio en la secreción urinaria, como podría ser el autoaumento en la orina. El segundo es la filtración tubular. Es muy selectiva con sustancias como la glucosa y los aminoácidos que se reabsorben en los túbulos, por lo que su excreción urinaria es prácticamente nula. Muchos de los iones de plasma, como el sodio, el cloro y el bicarbonato, también se reabsorben en gran medida, pero su reabsorción y secreción urinaria varían mucho dependiendo del organismo. Por lo contrario, sustancias como la urea y la creatinina se absorben mal en los túbulos y se excretan en cantidades relativamente grandes. Continuando con la reabsorción tubular, comprende mecanismos pasivos y activos. En este proceso se comprenden una serie de pasos. Primero, para que la sustancia se reabsorba, debe ser transportada a través de las membranas del epitelio tubular a este líquido intersticial renal y luego a través de la membrana capilar peritubular hasta la sangre. Por lo tanto, la reabsorción a través del epitelio tubular y hacia el líquido intersticial se efectúa mediante el transporte activo y pasivo a través de dos membranas celulares del cuerpo. Por ejemplo, la vía transcelular, solutos a través de las membranas celulares, y vía paracelular, uniones subcelulares. Continuando, su reabsorción a través de las paredes de los capilares peritubulares pasan hacia la sangre por ultrafiltración, parte del flujo sanguíneo, por fuerzas hidrostáticas y coloidosmóticas. Los capilares peritubulares se comportan de forma muy parecida a las terminaciones venosas, porque existe una fuerza de reabsorción neta que mueve el líquido y los solutos desde el intersticio a la sangre. En la representación gráfica nos demuestra la reabsorción del agua y los solutos filtrados desde la luz tubular a través de las moléculas epiteliales tubulares, el intersticio renal y de nuevo hacia la sangre. A través de la vía transcelular por difusión pasiva o transporte activo y la vía paracelular por difusión, el agua se transporta a través de las células y entre las células tubulares por ósmosis. El transporte de agua y solutos desde el líquido del intersticio hacia los capilares peritubulares tienen lugar por ultrafiltración o flujo en masa. Continuando con el transporte activo. En términos generales, el transporte activo utiliza el metabolismo para mover un soluto en contra de algún gradiente electroquímico, por lo cual se clasifica en dos tipos de transporte: el transporte activo primario,
que utiliza energía ATP o trisfosfato de adenosina, por ejemplo. En este mecanismo es la bomba de adenosina trifosfatasa o ATPasa, sodio-potasio, que funciona en los tramos del túbulo renal y el transporte activo secundario, el cual acopla indirectamente una fuente de energía debido a que a un gradiente de iones, por ejemplo, la reabsorción de glucosa por el túbulo renal, a diferencia del agua que se reabsorbe por un mecanismo físico pasivo, no activo, llamado ósmosis. Como podemos ver, los solutos pueden transportarse a través de las células epiteliales o entre las células. Las células renales, al igual que las células epiteliales, se mantienen juntas por medio de uniones estrechas. Los solutos pueden reabsorberse o secretarse a través de las células por vía transcelular, y las células moviéndose a través de las uniones estrechas y los espacios intercelulares siguiendo por una vía paracelular. Un caso en particular es el sodio, que se desplaza por dos vías, aunque la mayor parte a través de la vía transcelular. Cabe mencionar que la nefrona en el túbulo proximal absorbe a través de la vía paracelular sustancias como el agua o los iones de potasio, magnesio y cloro, que se transportan junto al líquido que se reabsorbe en las células. El transporte primario a través de la membrana tubular. La importancia del transporte activo primario es la que pueden mover los solutos en contra de un gradiente electroquímico, por lo cual o procede de la hidrólisis del ATP que realiza el ATPasa unido a la membrana que realiza el movimiento de solutos. Cabe mencionar que los transportadores activos primarios en los riñones son el ATPasa sodio-potasio, el ATPasa hidrógeno y el ATPasa hidrógeno-potasio, el ATPasa calcio. Esto favorece a la difusión pasiva de sodio a través de la membrana luminal de la célula desde la luz tubular al interior de cualquier célula, que produce por dos razones. La primera, un gradiente de concentración que favorece la difusión de sodio hacia el interior de la célula porque la concentración intracelular de sodio es baja. Y la segunda, el potencial intracelular negativo de menos 70 milivoltios a través de iones de sodio positivos que se encuentran en la luz tubular hacia el interior de la célula. La reabsorción activa de sodio mediante la ATPasa sodio-potasio tiene lugar en la mayor parte del túbulo. Así pues, la reabsorción neta de iones de sodio tubular hacia la sangre se da en tres pasos. El primero, el sodio se difunde a través de la membrana luminical. El segundo, el sodio es transportado a través de la membrana vasolateral como un gradiente electroquímico. El tercero, el sodio, el agua y otras sustancias reabsorben el líquido intersticial hacia los capilares peritubulares por ultrafiltración. Como podemos ver en el gráfico, la bomba sodio-potasio transporta sodio desde el interior de la célula a través de la membrana vasolateral, creado por una concentración intracelular de sodio baja y un potencial electroquímico intracelular negativo, por lo que la baja concentración intracelular de sodio y potencial electroquímico negativo hacen que los iones de sodio se difundan desde la luz tubular hacia la célula a través del borde en cepillo. Continuando, encontramos lo que es la reabsorción activa secundaria a través de la membrana tubular. El transporte activo y secundario se produce cuando dos o más sustancias se ponen en contacto con una molécula transportadora para atravesar la membrana. En este caso, el sodio se difunde a favor de un gradiente electroquímico, así logra una energía para que otras sustancias se corta un gradiente electroquímico como la glucosa. Como podemos observar en la representación gráfica, muestra el transporte activo secundario de glucosa y aminoácidos en el túbulo proximal. En ambos casos existen proteínas transportadoras específicas en el borde en cepillo que se combinan con un ion de sodio y con un aminoácido o molécula de glucosa al mismo tiempo. Una vez dentro de la célula, la glucosa y los aminoácidos salen a través de las membranas vasolaterales por difusión facilitada. Debido a las elevadas concentraciones de glucosa y aminoácidos en la célula, facilitados por proteínas transportadoras específicas. Aproximadamente el 90% de glucosa se filtra y es reabsorbido en la primera parte del túbulo proximal, y el 10% residual es transportado por los segmentos posteriores del túbulo proximal. Debido a esto, la reabsorción de glucosa depende de la energía liberada por la bomba activa ATPasa sodio-potasio, situada en la membrana vasolateral. Por lo tanto, la reabsorción de la glucosa se lleva un transporte activo secundario, por lo que la propia glucosa se reabsorbe contra un gradiente electroquímico. Como podemos ver, la secreción activa y secundaria de los túbulos
encontramos características importantes como el transporte de sustancias junto con iones de sodio, la secreción activa de iones de hidrógeno acoplados a la reacción de sodio en la membrana lumbilical y proximal, y el intercambio de sodio e hidrógeno, y el transporte de un mecanismo activo para reabsorber proteínas. Encontramos proteínas, pinoscóndidos y un tipo de endocitosis. También podemos reabsorber a través de la membrana vasolateral hacia líquido intersticial. Muchas gracias.